Bienvenidos sean todas y todos a esta actividad en el marco de la Feria Virtual del Libro y la Cultura del Instituto Politécnico Nacional. Mi nombre es Paola Martínez y bueno, en esta ocasión, por primera vez participando a través de Editorial La Llave, que tiene una amplia gama de títulos y justo una de las actividades que vamos a hacer en este marco de la feria es una charla que hemos titulado El legado humano, teórico y editorial de Claudio Naranjo. Entonces, de manera muy breve en cuanto a nuestro autor que tenemos en esta ocasión, voy a mencionar que el doctor Claudio Naranjo fue psiquiatra, filósofo y activista por el desarrollo de la conciencia. Desarrolló a lo largo de medio siglo una gran síntesis de métodos espirituales y terapéuticos que incluyen la psicología de los eneatipos, meditación budista, el movimiento espontáneo, la música, el teatro terapéutico, la reelaboración de las relaciones infantiles con los familiares y muchos otros aspectos. El doctor Claudio nació en Valparaíso, Chile, en 1932 y apenas nos dejó hace 2 años en la localidad de Berkeley, California, en el 2019. Y bueno, pues para profundizar un poco más sobre este legado del doctor Claudio Naranjo, hemos invitado, tenemos una gran ponente y experta en estos temas, hemos invitado a la terapeuta Teresa González Barreto. Ella es terapeuta en adicciones, psicoterapeuta gestalt, también tiene formación en psicoterapia gestalt integrativa en SAT Brasil, del Instituto de Terapia Gestal y Análisis Transaccional de Nápoles, Italia. Tiene un posgrado de terapia corporal, corpore. También cuenta con formación en movimiento auténtico con Bettina Weissman en Argentina. La verdad es una experta en todos estos temas, tiene una amplia trayectoria. También tiene formación en terapia sistémica relacional con Grazia Cecchini de Italia. Y bueno, también es directora de la Escuela Gestal Viva Claudio Naranjo en México, discípula y colaboradora del doctor Claudio Naranjo. Es para nosotros un honor contar con su presencia. Y por ahí quisiera empezar esta charla que amablemente has aceptado, Tere, por pedirte que nos compartas esta experiencia muy cercana que tú tienes a través de ser discípula y colaboradora del doctor Claudio Naranjo. Te doy la palabra. Bienvenida. Muchas gracias, Paola. Pues me siento, antes de nada, decir que es un honor que me hayas invitado a esta charla. Me siento muy contenta. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, pues yo conocí a Claudio en el año 1997 en un taller que hubo aquí en la Ciudad de México, que daba junto con Alejandro Jodorowsky, y ahí lo vi y me impactó muchísimo su presencia, pero fue hasta el año 2000 cuando vino aquí ya con el programa SAT. Mi experiencia fue un encuentro de mentes con él. ¿Y a qué me refiero con encuentro de mentes? Me refiero no a la mente chiquita, sino a la mente grande que se encontró con él, la mía, y no pude hacer otra cosa más que seguirlo por todos los lugares que me fuera posible estar cerca de él para aprender de sus enseñanzas, de su presencia y de su experiencia, porque él todo el tiempo nos estaba invitando a hacer experiencias de todo tipo, como tú dijiste, con la meditación, con el trabajo con el carácter por medio del eneagrama, con el teatro, con la música y con todo el legado que es amplísimo. Hablar de todo lo que él proponía, de todas sus propuestas, nos llevaría días. Pero bueno, mi experiencia fue así y desde el año 2000, pues yo estuve siguiéndolo por diferentes partes del mundo y teniendo cada vez un contacto más cercano con él.
y hasta que murió. Entonces, pues sí, fue una experiencia para mí que me transformó la vida, me enseñó a mirarme con un ojo compasivo, me enseñó acerca de algo que yo no sabía que existía, que era, a Ujú. pesar de que ya llevaba tiempo en el mundo de la terapia, que es el amor a mí misma, y cómo desde ahí acompañar a otros en el camino del autoconocimiento. Y bueno, esto que él me dio, esta mirada compasiva hacia mi carácter, hacia mi vida, hacia mis conflictos, fue algo que me abrió una puerta hacia adentro y hacia afuera. Entonces, bueno, esto respondiendo a tu pregunta de mi experiencia con Claudio, ¿no? De mi encuentro. Y bueno, pues por lo que nos cuentas, bueno, pues es una experiencia de muchísimos años, muy cercana, muy nutridora, ¿no? Muy nutritiva de todos sus conocimientos, de todas sus enseñanzas. Y en este sentido, tú como su discípula y luego eso vinculado con tu quehacer terapéutico, desde ese vínculo en ambas cosas, para ti, ¿cuál sería ese legado humano del doctor Claudio Naranjo? Sí, su legado es muy grande. Eh, algo bueno, en lo que yo estoy ahorita encargada con varios colaboradores de aquí, es el legado. Lo primero que me gustaría hablar es acerca Ujú. de su aportación en la Gestalt, ¿sí? Ok. Que él le llama Gestalt Viva, eh, porque, bueno, él aprendió con Fritz directamente. Es una historia muy linda porque él dice que pues Fritz lo aventó, le dijo que se fuera de alguna manera después de tener ya varios años con él, y él después de mucho tiempo comprendió que era que lo que le decía es que dejara de ser un niño bueno atrás del padre. Entonces, eh, él es alguien que pues estuvo muy cercano a él, dio talleres en Esalen, escribió 2 libros que Fritz le pidió porque Fritz no era una persona intelectual, tenía toda su, su teoría, toda su cosa, pero todo era práctico, y entonces le pidió a Claudio estas tareas. Claudio habla de que le impresionaba muchísimo porque a pesar de que Fritz no estaba en el mundo chamánico, pues para Claudio era un chamán, en el Okay. sentido de que él trabajaba porque le iban llegando imágenes de lo que estaba hablando con la persona y a partir de ahí hacía las experiencias, ¿no? Y Claudio decía que en esa época le impresionaba muchísimo porque él estaba todavía muy apegado a qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer y cómo voy a ayudar a esta persona, y, ¿no? Entonces, bueno, y entonces Claudio, una de las aportaciones que hace a la Gestalt es el trabajo con el carácter, ¿sí? ¿A qué se refería Claudio con el carácter? A lo que se forma de los 0 a los 7 años como una manera de defendernos como niños ante las circunstancias familiares y sociales que en ese momento no podíamos integrar, porque no estábamos emocionalmente, ni cognitivamente, neurológicamente todavía no estábamos desarrollados para poder abordar las cosas que nos fueron eh, dadas, ¿no? Entonces creamos este sistema que se llama carácter para defendernos, que fue muy bueno, ¿no? Porque por eso sobrevivimos. Y el tema es que es algo que se quedó como si tuviéramos una ropa cuando éramos niños que nos quedaba bien y ya no nos la quitamos. Entonces seguimos como apretados desde ahí, desde una manera eh, ciega, porque no nos damos cuenta nosotros que tenemos ese carácter, ¿no? Y Claudio, la propuesta que hace en la Gestalt es
abordar que la persona entre en un camino de autoconocimiento para que pueda conocer cuál es su carácter, ¿sí? Y para esto, pues el acompañamiento es muy importante, ¿no? Y Claudio hablaba de que el ego o carácter es un aparato manipulativo para conseguir lo que necesitamos. Y esto eclipsa nuestro aspecto instintivo. Entonces ya no nos guiamos por lo que sentimos, por nuestro impulso, sino que hacemos estrategias de adaptación, que es lo que se llama carácter, ¿no? Y bueno, como ya dije, esto se gesta en la primera infancia y se nos vuelve obsoleto, ¿no? Este es el punto. El carácter es un compuesto de rasgos y también de identificaciones con las figuras parentales. O en rebeldía a alguno de los padres. Y así vamos conformando el carácter, ¿sí? Para adaptarnos, para manipular. Y lo que va pasando es que nuestra conciencia se va degradando. Y la terapia Gestalt, desde el abordaje de Claudio, es una ampliación de la conciencia. Es a lo que nos invita, ¿no? El terapeuta necesita un ojo clínico del carácter. ¿Y cómo propone Claudio que el terapeuta desarrolle esto? A través de que el terapeuta conozca su carácter, ¿sí? No es que el terapeuta sepa más que el paciente, pero sí ha recorrido un camino interior que esto es lo que hace posible acompañar a otra persona de una manera viva, no, no solamente por una teoría. Ajá, claro. ¿Sí? A ver. El carácter interfiere con la sabiduría organísmica, ¿sí? Nuestro cuerpo es sabio, nuestro ser, y ahí interfiere el carácter. Es como si nos ponemos unos lentes azules, verdes, y creemos que el mundo es de ese color. Y lo que Claudio propone los lentes para ver que hay más colores, tanto hacia adentro como hacia afuera, ¿no? Y el carácter es algo caótico, es algo que nos impide amar, nos impide estar en contacto con nuestro potencial amoroso. Y bueno, esta es una de las grandes aportaciones que yo veo de Claudio en la Gestalt. Además de esto que ya muy bien explicaste sobre el carácter y que luego desde la terapia gestal se va a traducir en eneatipos, ¿no? En 9 eneatipos diferentes con 3 subtipos cada uno, etcétera, que es una cuestión más especializada, digamos, de todo lo que desarrolla Gestalt. Además de esos aportes teóricos, ¿qué otros conceptos fundamentales desarrollados por Claudio podrías compartirnos en este momento? Ajá. Hay dos, bueno, es que son tantísimos, ¿no? Pero bueno, siguiendo en esta línea, pues me gustaría hablar acerca de lo que Claudio llamaba el experiencialismo ateórico, ¿sí? Porque Claudio define la Gestalt como una praxis, es decir, es un enfoque terapéutico que no se apoya en la aplicación de un sistema teórico del funcionamiento de la psique o de un concepto de salud, enfermedad, sino que enfatiza en la experiencia como una posibilidad, Pau, de transformación y de expansión de la conciencia, como decía hace rato, ¿no? Y la comprensión intuitiva del terapeuta es el foco de la actividad terapéutica, ¿no? Esto es más o menos acerca del experiencialismo teórico, ¿no? Él habla también, Claudio,
eh, él explícitamente introduce la experiencia del amor como elemento sanador del ser humano, ¿sí? Es una consecuencia, el terapeuta se forma y tiene que ver con transmitir su conciencia y de cultivar la atención plena y la presencia, ¿sí? También, bueno, hizo la contribución de la mente patriarcal, ¿sí? O ego patriarcal, también le llamaba. Él hablaba de esto como una sociedad en la que el hambre de amor materno y paterno nos llevan como individuos a una dependencia afectiva y a una obediencia compulsiva que nos van enajenando y que nos van distorsionando las relaciones y nos vamos falsificando y haciendo caricaturas de nosotros, ¿sí? Él decía que la sociedad patriarcal es represiva sobre el aspecto materno y los valores matrísticos, y también de un aplastamiento de la parte instintiva o la parte del niño. Y lo que enaltece la mente patriarcal es el dominio del padre, ¿sí? En la cultura y a través de la historia esto se ha expresado no solo a través del machismo, ¿sí? Sino a través de la tiranía de la razón, o sea, de la parte intelectual, ¿no? Sobre la parte emocional y el placer del instinto. Una sobrevaloración de la razón, ¿no? Entonces aquí entra toda la parte de la competitividad, de yo sé más que tú, yo soy mejor que tú, y esto lo tenemos hombres y mujeres, ¿sí? Esto cuando él habla de patriarcado, no está hablando de feminismo o de machos, sino es su visión. Él decía que esta era la plaga, el bicho que está matando a la sociedad. Él decía que era la enfermedad, porque pues desde ahí estamos acabando con todo, con el planeta, porque no está la madre que acoge, que nutre, ese es un valor que está eclipsado, ¿no? Que está desvalorizado, ¿sí? Y esto también en los hombres, ¿no? Él hablaba de estos tres centros: el centro intelectual, el centro emocional y el centro instintivo, y el trabajo o las tres personas interiores, la madre, el padre y el hijo, y él hablaba de equilibrar estos tres aspectos de nosotros, porque tenemos uno sobrevalorado por la sociedad en la que vivimos. Entonces, parte del trabajo con Claudio, como discípulos y como colaboradores, era estar observando todo el tiempo cómo era esto en nosotros, ¿sí? En nosotros, ya sea como profesores, como alumnos, como en nuestras familias, en todas nuestras relaciones. Estar cerca de Claudio era estar en un trabajo continuo sobre uno mismo, ¿sí? Luego también toda su aportación con la música, que es muy, muy amplio este tema. Él hablaba de que la música como un camino espiritual, la música clásica. Los grandes clásicos, él decía que eran los santos invisibles, en el sentido de que pusieron su carácter al servicio de la humanidad y dieron algo a la humanidad. Y entonces, desde la propia biografía de cada autor, de cada momento de vida,
según la pieza, que él te iba hablando de lo que iba pasando y su visión. Entonces, pues era un camino espiritual para él también la música, y lo propone, y hay un libro que se llama La música interior, la música interior, donde se trata solamente de eso, ¿no? Eh, Claudio bebió de muchísimas fuentes, fue un buscador incansable. También está todo su legado y toda la síntesis que él hizo con, con los diferentes maestros espirituales de budismo, hinduismo, zen, sufis, eh, en fin, ¿no? Como con todo este peregrinaje, él hizo también una síntesis. Hay un libro que se llama Entre meditación y psicoterapia, donde explica las diferentes del cristianismo, del judaísmo, ¿no? Y todo esto estaba implícito en su enseñanza, o a veces lo hacía explícito. Okay. Pues fíjate qué interesante y qué bonito esto que mencionabas de poner el carácter al servicio de la humanidad, porque justo nos la pasamos peleando, ¿no? Con el carácter, pensando que hay que combatirlo, que hay que salir de ahí como un lugar en el que no le encontramos la razón de ser, ¿no? El sentido, estamos ahí peleando con lo que somos, ¿no? Entonces, esta otra parte de ver lo virtuoso que tiene el carácter también en el momento que se pone al servicio de los demás, ¿no? Que también tiene esa parte luminosa, el carácter, pues es algo bien, bien bonito y bien útil, ¿no? Vinculándolo con otra cosa que mencionabas, que es eh, esta disociación que hay en la sociedad, ¿no? De lo que somos. Pareciera que por un lado está nuestra mente, por otro lado están nuestras emociones, que es la parte como más reprimida o más contenida, ¿no? ¿No? Como muy reconocido si muestras tu lado intelectual, pero pues sabes que el lado emocional, conténlo, eso no está bien que se exponga, ¿no? Y bueno, eso además desvinculado del cuerpo, ¿no? Y entonces después vivimos en esa disociación y en pues en esa angustia constante de no reconocernos como seres completos. Entonces, a mí me parece uno de los aportes más importantes justo que hace la Gestalt, ¿no? Esta integración del ser humano y además del ser humano que se integra, para seguirse adaptando a una sociedad enferma, sino más bien un ser más integrado que desde esa integración puede contribuir a hacer aportes, a cambiar esa sociedad que lo atomiza, ¿no? Que promueve nada más una parte de lo que puede ser el ser humano, ¿no? Entonces, eso es bien interesante y más, bueno, pues en este contexto que nos está tocando ahora desde hace ya más de un año con la pandemia, en el que evidentemente ha llegado a trastocar toda la vida cotidiana o la normalidad, ¿no? Entre comillas, que teníamos, y que ahora justo hace más urgente esta discusión sobre temas que tienen que ver con salud mental, con salud emocional, y además con ponerlo al servicio de todos, ¿no? Con socializar ese derecho que todos tenemos a la salud mental, ¿no? En este sentido, bueno, me parece que la Gestalt es justo una corriente terapéutica muy humana, pero además también vinculada al tema de la sociedad, ¿no? Vinculada a lo social. No sé qué te parece. Sí, sí, Pau. Y aquí hay dos cosas que quiero subrayar en esto de poner el carácter al servicio. Y como en este pleito que entramos de no querer ya hacer eso que hacemos compulsivamente y lo seguimos haciendo y hay como hacemos, ¿no? Y bueno, a mí me gusta mucho esta imagen de que el carácter es como un potro salvaje y nosotros nos toca ser los jinetes de ese potro, ¿sí? Y ir y ponerlo a nuestro servicio. ¿Sí? Pero antes, decía Claudio, antes él le llamaba la guerra santa contra el ego. Decía, la persona cuando entra a un proceso
necesita tener esas ganas de querer acabar con el ego. Y después pasa ya a otra cosa, ¿no? Pero sí primero se necesita esa, es muy impresionante cuando uno ve todo esto que hemos armado, ¿no? Entonces, claro que uno quiere aniquilarlo, desaparecerlo, ¿no? Entonces, este pasaje es importante también. Y con lo que decías de cambiar al mundo, pues una de las grandes apuestas, él era un apasionado de la educación, era un militante de la educación. De hecho, hay un libro que se llama Cambiar la educación para cambiar al mundo. Él hizo un programa para maestros y fue por muchos lugares del mundo, en Latinoamérica, en Europa, queriendo introducir este programa que de qué trata. Bueno, trata de todo esto que hemos estado hablando, se hace un trabajo con el carácter, con movimiento, o sea, se incluye el cuerpo, se incluye la expresión con el teatro, se incluye la meditación, y lo que él proponía es que los maestros, que son quienes están con los niños, tengan este proceso. Él decía que más allá del método educativo, lo que importa es el ser humano que está con el niño. Ajá, que pueda tener una comprensión de sí mismo para poder estar cerca del niño en lo que el niño está padeciendo en su vida. Uh-huh. Eh, pero bueno, se topó, él decía, con pared. Yo creo que él se desilusionó bastante en el sentido de que muchas veces lo oí decir que pues era una hormiguita caminando con toda el agua que se le venía y que entonces, bueno, hizo muchos intentos y cuando llegaba ya a, como con gente con puestos más altos, veía que no había manera, ¿no? Entonces, bueno, se llevó a cabo este programa, no rindió muchos frutos, luego hizo otro que se llamaba De la queja a la creatividad, que era un programa mucho más corto, se llevó a cabo aquí en México, en España, en Italia, no recuerdo si en Brasil, y, pero bueno, pues siempre buscando subsidios y muy difícil, pero Claudio apostaba a que si el ser humano, el maestro, el docente, es una persona que está en medio de toda la burocracia del sistema que le tiene que enseñar al niño, quién sabe qué cuántas materias que hizo un burócrata que no tiene idea de educación, y aparte, y el niño, y él está en medio, entonces viven en una tensión y en un nivel de estrés que pues que se pierde. Entonces, este programa de la queja a la creatividad era muy lindo porque lo que hacían primero los maestros con nosotros los terapeutas era exponer toda su queja. Era un día de todo lo que ya no soportaban de el sistema, de la escuela donde estaba, y fue muy interesante porque vinieron maestros de toda la República y de todos los sistemas educativos. ¿No? Tradicional, Montessori, bilingüe, o sea, todos, Waldorf, o sea, todos, es públicas, de todos. Fue un encuentro como de unos 150 maestros y bueno, el primer día fue de diferentes maneras, como una catarsis, de poder darle espacio a su queja y a su hartazgo. Hartos de los directores, hartos del sistema, hartos de los padres de familia, o sea, de todo lo que así va. Y después se hizo todo un proceso terapéutico, se hacían diferentes talleres con diferentes terapeutas, cada uno con su especialidad. Se daba Gracia Cecchini, trabajó, por ejemplo, algo de la vinculación con los padres, se hizo también clown terapéutico, movimiento, yo di un trabajo que se llamaba hice un trabajo que se llamaba Atravesando la inseguridad. Entonces los maestros elegían los diferentes talleres
Y después de esto, de ahí se volvían a juntar en los mismos grupos con los que estuvieron el primer día, donde hicieron todo el trabajo de queja, donde dieron, y ya después de todo el proceso interior que tenían, hacían una propuesta para hacerla en su aula y llevarla a cabo ellos, es decir, que no dependiera de otros, sino una propuesta para ampliar, para lo que ellos sentían ya desde una necesidad interna que ya habían ubicado después de un proceso. Y esto es una creación de Claudio y es un gran aporte que él hizo, ¿no? Sí, ¿no? Además es fundamental justo el hacer aportes a la formación de los docentes, ¿no? De los profesores que desgraciadamente también en el país y bueno, pues en todo el mundo también, ¿no? Pareciera que la humillación hacia los estudiantes es un método de enseñanza, ¿no? Cuando al contrario, ¿no? Lo que necesitamos es que la docencia, la educación sea un método liberador, un método humano, ¿no? Que desarrolle la creatividad, el potencial, las habilidades, las cualidades, todas las potencialidades que tienen los niños y bueno, los estudiantes de los distintos sectores, ¿no? Entonces, esto que mencionas de este aporte de Claudio también en particular con respecto a la educación, pues bueno, es fundamental, ¿no? De conocerlo, de estudiarlo, de difundirlo, ¿no? De replicarlo, porque tiene mucho que dar y lo necesitamos, ¿no? Insisto, en el país es bien necesario que los docentes se formen con esos principios que después puedan justo pues trasladarlo a los estudiantes, ¿no? Y bueno, sí, perdón, ibas a decir algo. Aquí en México está el programa SAT, que esta es una de las grandes creaciones también de Claudio Naranjo, que es un programa donde se trabaja el carácter a la luz de la psicología de los eneatipos y también se hace teatro, movimiento, se hacen terapias entre ellos mismos, se hacen terapias grupales, se hace el trabajo con las figuras parentales, se hace un trabajo de renacimiento, de meditación todos los días. Son programas que duran una semana y en Tijuana y en Chiapas está este programa para los docentes. Sí, ¿no? Y es, bueno, lo conocemos ahí por experiencia propia, es un programa maravilloso, además por la diversidad de gente que acude a esos 8 días, ¿no? De entrenamiento terapéutico y humano. Y bueno, gente de comunidades indígenas, maestros rurales que llegan ahí, que hacen un aporte hermosísimo, la verdad, con todo el trabajo terapéutico que no se encuentra en otro lado, ¿no? Es muy, muy, muy enriquecedor este SAT de Chiapas, ¿no? Que mencionas. Y bueno, retomando un poco los títulos, ya mencionaste algunos títulos. Yo decía al inicio que, bueno, Claudio escribió más de 30 libros, ¿no? Nos deja ese legado editorial. Ya mencionaste algunos, como Carácter y Neurosis. Yo aquí quería mencionar algunos otros, ¿no? El Enneagrama de la Sociedad, justo el que decías, Cambiar la Educación para Cambiar el Mundo, Cantos del Despertar, budismo dionisiaco, Gestal sin fronteras, cosas que vengo diciendo, ayahuasca, sanar la civilización, algo también mencionabas del carácter en la relación de ayuda, exploraciones psicodélicas y bueno, ya en particular todos estos libros que hacen, que son más a profundidad sobre los distintos eneatipos y algún otro título que se llama Autoconocimiento Transformador y El viaje sanador, que es justo un libro que escribió hace muchos años y que en esta ocasión Ediciones La Llave lo acaba de reeditar. Es un libro pues que ahorita está súper cotizado y me gustaría que nos platicaras un poquito en particular de este libro que está reeditando la editorial La Llave y que vamos, claro, en esta feria virtual del libro del Politécnico lo vamos a tener a disposición de todo el público que quiera
acceder a él. Entonces, si nos puedes comentar un poquito del viaje sanador. Sí, este libro Claudio lo escribió en los 70s, por ahí. No quiero decir la fecha, más el año exacto porque no lo recuerdo. Lo escribió en inglés y Editorial La Llave consiguió los derechos y todo, y ya lo hicieron, lo tradujeron y lo acaban de editar, ¿no? Y aquí él habla de las exploraciones que él hacía en aquella época y de todo el abordaje que él pues inventó de alguna manera ahí habla de dos sustancias, del MDA y del MDMA, y no recuerdo si ahí también habla de la ibogaína. Sí, sí, también. Y también habla de la ibogaína, ¿no? De estas tres sustancias, porque en exploraciones psicodélicas, que es otro, habla de muchas otras más plantas, y también estoy viendo que allá atrás tienes el de ayahuasca. Sí, ahí está. Porque estos eran, sí, ahí está. Esta también era una línea de trabajo de Claudio Naranjo, el trabajo con los psicodélicos. Él decía que a veces necesitamos dinamita para poder abrir nuestra percepción, y el gran aporte que él hace a esto es otra vez el carácter, el trabajo con el carácter, a través de los psicodélicos, de poder mirar el carácter para después poder accesar a algo más amplio. Entonces, él primero era muy cuidadoso en que las personas pudieran tener unas raíces muy firmes para después, como los árboles, poder ir al cielo. ¿Sí? Porque ahorita pues está súper de moda que hay ceremonias de ayahuasca, de taranán en cada esquina, ¿no? Él le llamaba turismo psicodélico, ¿no? Y bueno, pues a mi modo de ver, muchas veces estas se quedan como en anécdotas y no hay realmente una transformación interior. ¿Por qué? No porque la experiencia sea buena o mala, porque no hay una elaboración previa a Claudio. ¿Sí? Claudio proponía primero trabajar con la persona, ya sea en individual o en grupo, lo que estuviera viviendo, o sea, un trabajo de 2 días, después hacer la experiencia y después elaborar la experiencia. ¿Sí? Y él hablaba de que una experiencia de este tipo pues da para un trabajo de 6 meses a 1 año en terapia. Ajá. Y es muy interesante este libro porque Claudio siempre con esta cosa de la experiencia escribe muchas transcripciones de pacientes que él tuvo. Ajá. Aquí habla en este libro más de pacientes con individual, más que de grupal, ¿no? En el de exploraciones psicodélicas y en el de ayahuasca es más un contexto grupal, y aquí es interesante porque es más, porque era cuando estaba empezando él, ¿no? Entonces, bueno que lo nombras este libro, porque esta es otra de las líneas de trabajo de Claudio súper importantes. Sí, y bueno, también importante es esta distinción que acabas de hacer, ¿no? Del trabajo con psicodélicos y el respaldo o el arraigo que debe tener con el trabajo terapéutico, porque justo también de repente todo se vuelve moda, ¿no? La sociedad en la que vivimos tiene esa plasticidad, ¿no? De devorar lo que surge, que pareciera ser innovador y progresista, y lo es, y sin embargo, bueno, lo adapta, lo engulle, lo vuelve también una mercancía más, un producto de consumo más, que pierde esa cualidad innovadora o creativa, ¿no? Con la que nace. Entonces, esto es importante lo que mencionas, ¿no? El trabajo con psicodélicos que hace, que también es un aporte de Claudio, no está desvinculado del trabajo terapéutico, ¿no? Sino que va unido, ¿no? Y acabas de describir la mente patriarcal, porque esto es lo que hacemos, Claro. ¿no? Engullir, tragar, ponerlo de moda, banalizar,
yo lo hago mejor que tú, empieza la Claro. competencia, ¿no? Como acabas de hacer una descripción de lo que hacemos con nuestra mente patriarcal, con nuestro ego patriarcal, con las herramientas que nos da la vida, que nos dan las personas, ¿no? Como esta tan preciosa. Pues sí. Bueno, pues también quería preguntarte, aprovechando que aceptaste la invitación, estábamos leyendo que recientemente formaron una asociación de escuelas Gestal Viva que hay en distintos países. Y bueno, me gustaría aprovechar la ocasión para preguntarte sobre esta asociación, cuáles son sus objetivos, si tienen más actividades programadas, de qué va esta creación de la asociación. Ay, pues mira, esto a mí me tiene muy emocionada porque llevamos trabajando en ella 3 años, en el sentido de que no fue nada más vamos a hacer una asociación de escuelas Gestal Viva en el mundo y ya, ¿no? Bueno, el principal objetivo es difundir la Gestal Viva de Claudio Naranjo, que esta enseñanza no se pierda y que llegue a más personas y que haya más terapeutas formados desde esta línea de trabajo. Ese es el principal objetivo. Y luego tardamos tanto en hacerlo porque no queríamos, o sea, no había un líder, no es una cosa piramidal. Entonces, ¿cómo construir una asociación en la que todos estamos a la par? Pues está siendo un reto muy bonito y un desafío para todos, porque pues hay personas que tienen más trayectoria, personas que tenemos menos, o sea, hay de todo, ¿no? Entonces, pues está siendo un desafío y un crecimiento para cada uno y crecimiento como grupo muy bonito y muy interesante. Entonces, pues nos juntamos las escuelas de Brasil, la escuela de Chile, la escuela de Perú, la escuela de Argentina, las escuelas de México, la escuela de Italia y conformamos a ver, no se me está yendo, y Uruguay, se me estaba yendo uno. Y nos juntamos, hicimos esta asociación y la primera actividad que hicimos fue una serie de mesas redondas que las pueden ver en YouTube, se quedaron ahí, para que las pueden seguir visitando, donde hablamos de diferentes temas, la espiritualidad en la Gestalt, el arte en la Gestalt, la formación de terapeutas Gestalt, diferentes temas, ¿no? Y los dábamos diferentes colaboradores. Y la idea de esta asociación es que, bueno, primero que los alumnos puedan ir a otros países, por ejemplo, tú que estás estudiando, ¿no? Quieres ir a hacer un módulo de supervisión a Brasil. Perfecto. Entonces ya tenemos la vinculación para que tú puedas ir a hacer eso allá. ¿Sí? Entonces que haya un intercambio cultural. Para que pues esto se vaya ampliando la conciencia, ¿no? Luego también, pues vamos a seguir haciendo muchas más actividades, o sea, nosotros como queríamos dar a conocer la asociación, era con un congreso, pero por las circunstancias de la pandemia, pues fue imposible, pero yo creo que es lo que sigue, pero bueno, cuando se pueda, ¿no? Pero es lo que sigue, hacer un congreso internacional. Lo queremos hacer en algún lado de Latinoamérica, todavía no hemos elegido dónde, pero bueno, es el siguiente proyecto, pero mientras eso se puede, pues sí, pueden buscarnos en las redes sociales como Asociación de Escuelas Gestal Viva, y ahí todo el tiempo estamos subiendo información de las actividades que hay por ahora en las escuelas, y como asociación, pues ahí vamos a estar informando lo que va a haber, porque puede ser para personas también que se quieran formar, pero también hay actividades para personas que simplemente también va a haber para ellos. Ok, pues enhorabuena por esta asociación, que seguro que va a ser muy exitosa porque los tiempos
pues demandan mucho en cuanto a lo que decía hace un rato, ¿no? En cuanto a la salud mental, la salud emocional y además con este acceso de todos, ¿no? Como un derecho básico de salud pública, ¿no? Principalmente. Y bueno, pues te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Ha sido un placer conversar contigo, que nos compartas toda tu experiencia como terapeuta y como discípula del doctor Claudio Naranjo. Qué bueno que diste la dirección de la red en donde el público que quiera acercarse a la Gestalt pueda entrar, pueda ver lo que han estado haciendo y que pueda conocer más de cerca la escuela, ¿no? También al público que nos ve les quiero recordar que esta actividad es en el marco de la Feria del Libro del Instituto Politécnico Nacional y que en particular todos estos libros, en particular ahorita estamos platicando sobre el doctor Claudio Naranjo, pero bueno, la editorial La Llave tiene más de 160 títulos de distintos autores con temas muy, muy interesantes sobre terapia, sobre meditación, sobre espiritualidad, etcétera. Y queremos invitar a todo el público que está siguiendo la Feria Internacional del Libro, del IPN, para que pueda visitar en nuestro portal de la editorial La Llave, pueda conocer todos estos títulos que están a disposición inmediata de todos ustedes. Y bueno, pues un comentario más ya para finalizar y cerrar la charla. Reitero nuestro agradecimiento por aceptar compartirnos esta experiencia que tienes. Aquí nos está acompañando también Claudio, ya que estamos hablando de él. Y bueno, pues un último comentario, ¿con qué te despides? ¿Por qué sería importante difundir el legado de Claudio en estos momentos, ¿no? ¿Cuál sería su vigencia y la urgencia de que tengamos acceso a todos los aportes que nos ha dejado, ¿no? Yo creo que su legado es como él decía que la Gestalt es una terapia revolucionaria. Y yo agrego que su legado es un legado revolucionario. Es un legado atemporal. Es un legado que olvidé decir también en España se está haciendo un trabajo para adolescentes, por ejemplo, para las familias también en España. Entonces, llega a todos los seres como un camino de autoconocimiento. O sea, muy profundo y transformador, y es una manera de estar en el mundo. No es una terapia solamente, es una filosofía de vida naranjiana. Claro, pues muchas gracias de verdad por aceptar nuestra invitación. Y no sé si hay alguna otra red social, además de la que mencionabas de la asociación, alguna otra en donde pueda nuestro público que está viendo esta charla, que puedan acercarse a la Gestalt. Sí, también está www.gestalvivaclaudionaranjo.com, que es la web de la escuela, y también las redes sociales es Escuela Gestal Viva Claudio Naranjo México, en Instagram y en Facebook y en Twitter. Ok, bueno, pues muchas gracias, gracias a ti, querida. Pau. Un gusto conversar contigo. Muchas gracias, corazón, por tu invitación. Muchas gracias y bueno, muchas gracias a todos quienes hayan visto, quienes estén viendo esta charla, que nos hayan acompañado. Les recordamos que es en el marco de la participación de la editorial La Llave en esta Feria Internacional del Libro y la Cultura del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias y quedamos muy agradecidos contigo, Tere. Y esperemos seguir participando y seguir teniendo tu colaboración y el compartir tu experiencia que tanto nos enriquece siempre. Muchas gracias. Un gusto, Pau, y un gusto a todos los que están aquí. Gracias. Chao. Chao.